presente hoy en todos los diarios del mundo. Todas las televisoras y todas las radios se refieren a este momento. El jefe de la Iglesia Católica falleció a los 88 años de edad y muchos estudian ahora su legado y lo que va a pasar en los próximos días, incluyendo relevo necesario en la Iglesia Católica, donde empieza un complicado proceso hasta culminar con la elección de un nuevo Papa. Así comenzamos esta jornada mirando un poco los pronunciamientos del Papa Francisco, la vida que llevó, la influencia que tuvo en la Iglesia y las miradas que tuvo sobre los sectores que priorizó, que eran los más pobres en nuestras sociedades. Así comenzamos la jornada en Telesistema Canal 11, en el programa El Día, agradeciéndoles a ustedes esa presencia e invitándoles a que si tienen algún comentario, alguna experiencia con el Papa Francisco, porque muchos dominicanos viajan a Roma, pues pueden escribirnos al 829 345-1453. 829-345-1453. Comenzamos esta jornada. Son las campanas, las 88 campanadas que se escucharon ayer en el Vaticano. Soy Edith Febles junto a Indira Suero. Comenzamos esta jornada. Indira, buenos días. Saludos, Edith. Muchas gracias a ustedes por sintonizar este programa a esta hora de la mañana. Recuerden que nos pueden ver a través de Telesistema, Canal 11 y, por supuesto, mediante nuestro canal de YouTube, El Día RD. Y veía esas imágenes del Papa Francisco y pensaba en todos los fieles católicos, en cómo debe de sentirse toda esa congregación a nivel mundial tras el fallecimiento del Papa, en especial porque, como comentábamos ayer, nosotros que tuvimos la oportunidad de informarles a ustedes sobre el deceso del pontífice, él apareció en el Domingo de Resurrección y eso se vio como un símbolo de esperanza para todos aquellos que durante varias semanas estuvieron muy pendientes sobre la salud del Papa, que agotó varias jornadas con la neumonía bilateral y que hace poco salió del hospital, le dieron de alta y ya estaba en proceso de recuperación. Veía también, por ejemplo, en la declaratoria de duelo nacional a partir de hoy que realizaba el presidente Luis Abinader informaba a propósito durante la semanal, incluso pidieron un minuto de silencio en esa reunión que hace el mandatario con la prensa y medios en redes sociales, y a partir de hoy hay un duelo de 3 días en República Dominicana por el fallecimiento del Papa Francisco, y esto refleja el luto que viven la mayoría de países en el mundo luego del fallecimiento del Papa, quien también fue una persona que, además de esa labor a nivel sacerdotal y esa labor como cabeza del Vaticano y de la Iglesia Católica, por igual se interesó en lo que pasaba en las diferentes naciones. Vimos un rol de él muy fuerte a nivel de diplomacia e incluso aportó a la Iglesia Católica algo que hacía mucho tiempo no tenía, y era que se adentraba en temas y en problemas sociales, políticos de las diferentes naciones, y eso hacía un tiempo no se veía. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, destacan los medios locales en el día de hoy cuál fue parte de esa labor que realizó aquí en nuestro país, directa o indirectamente. Y por ejemplo tenemos que él designó a varios obispos aquí en nuestro país, entre ellos está Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Monseñor Jesús Castro Marte, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Monseñor Faustino Burgos Brisman, a quien nosotros tuvimos aquí en varias ocasiones, Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, Monseñor Tomás Alejo Concepción, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, por igual otro colaborador de nuestro programa, Monseñor José Amable Durantineo y Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández. Hay algo que por igual destaca la prensa en el día de hoy, y es que el Papa Francisco aceptó en su momento la renuncia de los obispos Víctor Masalles de Baní y por igual de Ramón Benito Ángeles Fernández de Santo Domingo. Así que hay parte, Edith y Germán, de esa labor sacerdotal que ejerció el Papa aquí en nuestro país.
Efectivamente, hoy tenemos una mirada a algunos aspectos. Quisiéramos comenzar con una mirada sobre un tema crucial para el Papa Francisco, son los pobres, los desfavorecidos. Hasta última hora se estuvo refiriendo a los sectores más pobres y en un momento determinado es una Eucaristía dedicada a los pobres y nosotros hemos obtenido parte de, de su homilía, de lo que él dijo sobre los pobres. Así que, señor director, así se llama, Francisco, dedicado a los pobres, el Papa que hablaba y que eligió, por ejemplo, en primer lugar cuando llegó como pontífice, la primera visita que hizo fue a la pequeña isla, al pequeño lugar donde en Italia llegan los migrantes. Se dirigió hacia ese punto, hacia los migrantes, y hasta última hora estuvo hablando de ellos. Así que vamos a ver el Papa Francisco refiriéndose a los pobres de la humanidad. El siervo malvado, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama compartir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha conformado con preservarlo. Pero quien se preocupa solo de conservar, de mantener los tesoros del pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien añade nuevos talentos, ese es verdaderamente fiel porque tiene la misma mentalidad de Dios y no permanece inmóvil. Arriesga por amor, se juega la vida por los demás, no acepta el dejarlo todo como está, solo una cosa deja de lado, su propio beneficio. Esta es la única omisión justa. Che assume un nome preciso, indifferenza, e dire non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società. La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre preciso, indiferencia, es decir, no es algo que me concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta. Es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien. Quando si vuole far piacere a una persona cara, ad esempio, facendole un regalo, bisogna prima conoscerne i giusti, per evitare che il dono sia più gradito a chi lo fa che a chi lo riceve. Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma concreta cuando se quiere agradar a una persona querida haciéndole un regalo, por ejemplo? Es necesario antes de nada conocer sus gustos para evitar que el don agrade más al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al Señor encontramos sus gustos en el Evangelio. Justo después del pasaje que hemos escuchado hoy, Él nos dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son el hambriento y el enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesitado descartado. Le sue parole. Questo è il mio corpo. Sobre sus rostros podemos imaginar impresos sus rostros, sobre sus labios, incluso si están cerrados por el dolor, sus palabras: esto es mi cuerpo. Quando vinciamo l'indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo... En el pobre Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y sediento nos pide amor. Cuando vencemos la indiferencia y en el nombre de Jesús nos prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos amigos buenos y fieles, con los que Él ama estar. Quello della donna forte che apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Questa è la vera fortezza. Dios lo aprecia mucho, aprecia la actitud que hemos escuchado en la primera lectura, la de la mujer fuerte que abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Esta es la verdadera fortaleza, no los puños cerrados y los brazos cruzados, sino las manos laboriosas y tendidas hacia el pobre, hacia la carne herida del Señor. Che da ricco si è fatto povero. Per questo in loro, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica
e se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro Ahí che en los pobres se piazzano la manifiesta la vita presencia de eterna. Jesús que siendo rico se hizo Sono il pobre. nostro Por eso en ellos, en passaporto su per debilidad, la hay una vita. fuerza salvadora. Y si a los ojos Per del noi mundo tiene il dovere poco valor, evangelico son prendersi ellos cura los di que nos loro, abren el camino che hacia el sono la cielo, nostra vera son nuestro ricchezza. pasaporte para el paraíso. Non Es solo para salvo nosotros un deber Padre, evangélico cuidar ma de ellos, anche que son nuestra persone verdadera come riqueza, loro il y pane hacerlo no della solo dando parola, pan, sino también cui essi partiendo con ellos sono el pan de la palabra, connaturalmente pues son destinatari. sus destinatarios más naturales. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. Amar al pobre significa luchar contra todas las Ci pobrezas farà bene espirituales y materiales. accostare chi è più povero di noi toccherà la nostra vita. Ci ricorderà quel che veramente conta, amare Dio e il prossimo. Solo questo dura per sempre, tutto il resto passa. Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros. Tocará nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta, amar a Dios y al prójimo. Solo esto dura para siempre. Todo el resto pasa. Por eso, lo que invertimos en amor es lo que permanece, el resto desaparece. Hoy podemos preguntarnos qué cuenta para mí en la vida, en qué invierto, en la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o nella ricchezza di Dio che dà la vita eterna. o en la riqueza de Dios que da la vida eterna. Questa scelta è davanti a noi. Vivere per avere in terra oppure dare per guadagnare in cielo. Perché per il cielo Esta es la non elección que vale tenemos ciò che delante, si ha, vivir para tener en esta ma tierra ciò che o si dar para perde. ganar el cielo, porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y el que acumula tesoro para sí no se hace rico para con Dios. Bueno, ahí está algunas de las palabras del Papa refiriéndose, dice, cambiar de canal cuando una situación nos molesta, no olvidarnos de los más pobres o no hacer nada, eso no es de un verdadero cristiano. El Papa que favorecía sobre todo a los más desfavorecidos en una época en la que crecen los que piensan que el pobre no es gente, no es persona, no es un ser humano. Y se niegan derechos claramente, derechos fundamentales de la gente, esa falta de reconocimiento. Pues ahí estaba el Papa Francisco. Muy buenos días, Germán Marte. ¿Cómo amaneces? Estamos mirando hoy al Papa Francisco en muy diferentes ángulos. Muy buenos días, queridas compañeras. Indira Suero, Edith Febles. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos al pie del cañón, en la víspera de un nuevo aniversario de esa gesta patriótica de abril, de la cual hablaremos más adelante. Efectivamente, uno se siente, tú sabes, a mí me causa como, yo no diría que asombro, no puedo definir el sentimiento que tengo cuando veo gente, ¿verdad?, diciendo, ay, el Papa sí era bueno, ay, el Papa Francisco, pero no tiene ni un ápice, no se parece ni una cosita así a ese gesto y a ese humanismo que profesaba el Papa Francisco. Gente que se dice católico aquí, gente que se dice cristiano aquí, pero tiene actitudes muy distantes de esa forma, de ese auténtico cristianismo, como yo le decía a un amigo que tuve que se llamaba Luis Rosario, sacerdote salesiano. Yo decía, padre, es que para ser cristiano hay que ser primero un gran ser humano, y efectivamente así él lo hizo, sobre todo con la juventud. Entonces aquí, Indira y Edith, yo veo gente que probablemente estuvo en la iglesia o va para la iglesia, le va a rezar al Papa, pero agarra una mujer que la ve embarazada, la ve sin documento, le dice, pa' afuera, venga, y la sube en un y tú dices, Dios. Y ese mismo Dios. va el domingo a la y iglesia. Entonces, ¿dónde está ese humanismo? Yo no digo, oigan, porque ahorita vienen y empiezan a decir que nosotros queremos que se inunde. No, ese no es el punto. Es que es un gesto de muy poco humanismo y nada cristiano usted abusar del más pobre, del más desvalido, del que necesita precisamente auxilio. Ayer se inició aquí algo que nada tiene que ver, nada en absoluto tiene que ver con esa actitud que se habla del Papa Francisco, de
identificación con los desposeídos. Cuando yo vi eso ayer, digo, bueno, pero hay una contradicción aquí. Decía José Martí que la mejor forma de decir es hacer. Si usted se dice cristiano de verdad, usted tiene que, como decía mi mamá, piensa en el otro. Ella nos enseñó eso a nosotros desde siempre. Piensen en el otro. No te olvides de dónde venimos. Siempre decía eso. ¿Por qué? Cuando usted no piensa en el otro, pero sobre todo, en el otro no solo el que está al lado, arriba, sino también el que está abajo, y sobre todo el que está abajo, el que necesita tu mano probablemente para que, tu apoyo. Y aquí hay gente como que tiene esa doble moral, o sea, por un lado le reza a Dios y por otro lado patea al hermano, al prójimo, a ese prójimo que se habla tanto en la Biblia, y a ese prójimo a quien el Papa Francisco, que en ese giro que dio en la Iglesia Católica, que ojalá no se revierta ahora hacia una posición más conservadoras y, bueno, penosas, antihistóricas diría yo, ojalá no se revierta ahora con la elección de otro Papa, ojalá. Eso quería decir de entrada. Hay varios momentos, Germán, que recopilamos para darles a ustedes ese vistazo de lo que fue la vida del Papa y sobre todo su ejercicio como cabeza de la Iglesia, y uno de esos momentos fue cuando él se refería, por ejemplo, a los políticos. Él llamaba a rezar por los políticos. Recordemos que él estuvo de cerca con líderes mundiales e incluso la última persona con la que, bueno, una de las últimas personas con la que estuvo el pasado domingo fue con J.D. Vance, quien es el vicepresidente de Estados Unidos, en medio de esas conversaciones que sostenía el Papa con los diferentes líderes. Entonces, recuperemos ese momento y continuemos también con otros de la vida del Papa Francisco. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados, y saben muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Las palabras del pontífice Francisco, uno lo escucha y piensa, por ejemplo, en países como el nuestro, que nos hemos visto tan afectados por la política mal hecha, porque todo al final es política, pero ese partidarismo que muchas veces hace que la gente se aleje y no crea en quienes se suponen que van a llevar la vida del el liderazgo de la nación, y nosotros en cada elección se ve, por ejemplo, ese símbolo de desconfianza y algo que decía en los políticos, en quienes ejercen la política partidaria, y algo que decía el Papa Francisco era: hagamos política, no politiquería. Hay otros momentos que podríamos recopilar, por ejemplo, y era el de cuando se convocó al Papa Francisco, cuando se proclamó más bien al Papa Francisco en 2013. Recordemos ese momento en el que todos estábamos muy atentos, sobre todo porque él entra luego de que renuncia Benedicto XVI, y eso fue, por supuesto, que una conmoción en el mundo de la Iglesia Católica, pero también a nivel internacional. Aquellos que no profesan la fe católica por igual estaban muy pendientes a lo que pasaba en ese momento, en 2013, que daría como resultado a un papa que fue completamente diferente en ciertos aspectos cuando pensamos en la Iglesia Católica como tal. Veamos parte de ese recuerdo de cuando se proclama al Papa Francisco en 2013. Al Papa Francisco en 2013.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y programos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan. No se olviden. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Durante su mandato como pontífice, el Papa Francisco mandó 4 cartas solemnes o encíclicas a sus obispos, a todos los obispos y a los fieles del mundo. Es como la manifestación de un mensaje bien claro, su mensaje escrito. Fueron 4, yo quisiera citarlas aquí, las 4 cartas que él envió. Una inmediatamente fue electo y los temas que le ocuparon. Así que para hacer referencia a estas encíclicas, le pido al director que me acompañe con las imágenes del Papa Francisco, por favor, tal como les había requerido. La primera encíclica es La Luz de la Fe, o Lumen Fidei, publicada el 29 de junio del año 2013, pocos meses después de ser electo como Papa. El texto había sido comenzado por Benedicto XVI, que ocupó el cargo desde el 19 de abril del año 2005 hasta el 28 de febrero del 2013. Y Francisco decidió completarlo como un gesto de continuidad en la Iglesia. En los 4 capítulos que contiene se profundiza el valor de la fe cristiana como luz que guía la existencia humana en contraposición con el relativismo moderno. El primer capítulo presenta la fe de Jesucristo, el segundo aborda la relación entre la fe y la verdad, el tercer capítulo habla de la evangelización y el último hace referencia al bien común. Aunque no fue enteramente de su autoría, este capítulo mostró claramente desde el inicio su disposición al diálogo y a la comunión eclesial. En la segunda, y quizás dicen que la más influyente a nivel mundial, fue la encíclica llamada Alabado Seas, publicada en el año 2015. En ella el Papa aborda la crisis ambiental desde una perspectiva ética, espiritual y social. Propuso una ecología integral que vincula el cuidado del medio ambiente con la justicia social y con la dignidad humana. Esta encíclica trascendió las fronteras religiosas y fue ampliamente citada en foros internacionales, destacando la responsabilidad común frente al cambio climático. La tercera salió 5 años después, en el año 2020. Francisco la titula Hermanos Todos, en español, una encíclica dedicada a la fraternidad y a la amistad social, inspirada en San Francisco de Asís. El documento es una llamada a superar el individualismo, a superar el racismo, las guerras y las desigualdades. En un mundo golpeado por la pandemia del COVID-19, esta encíclica propone el diálogo, la solidaridad y la cultura del encuentro como caminos para la paz. Y finalmente, la última encíclica del año 2024 se centra en el amor humano y divino del corazón de Jesús. En un contexto de guerras y desequilibrios sociales, el Papa invita a redescubrir, oigan este mensaje, la compasión y la misericordia como caminos hacia la reconciliación y la paz. Estas fueron las 4. En este momento lo que se habla es un poco de todo ese proceso, como le decíamos ayer,
No será la antigua imagen del Papa expuesto como se exponía, porque él prefirió estar en el ataúd de madera. No van a elevarle como se elevaba. Era un procedimiento que imitaba un poco la de un dirigente romano, ¿sí? Un emperador romano, y él enterró ese rito en la Iglesia Católica en el año 2024 con los cambios que hizo. Entonces, entre 4 y 5 días va a durar todo esto. Habrá también un proceso que podría culminar con la elección del Papa, no menos de 15 días, me decía ayer un entendido en estos asuntos. Hay algunos aspectos más que quisiéramos ver, pero evidentemente tenemos otros temas, tal como decía Germán. Solo decirle que desde República Dominicana todos los dirigentes políticos, siguieran o no el mensaje del Papa, se muestran consternados, adoloridos y solidarios en este momento. Pero no se parecen a él. Sí, emiten su comunicado, no, para nada. Emiten sus comunicados. República Dominicana también ha declarado 3 días de duelo, que en el caso de Argentina son 7, que era la nación del Papa Francisco, aunque no regresó a ella, hoy se preguntan también. Javier Milei, dicen algunos que eso es una farsa. Yo decía ahí, adiós. Pero Javier con Milei dolor, dijo de un todo hombre que le llamó, del Papa lo insultó. Le dijo imbécil, le dijo comunista, le dijo de todo. Representante del demonio. Desde abajo, desde abajo en la tierra. Dios. Miren, hay algo sobre el Papa Francisco, y es el error de las mujeres y la mirada que se tiene sobre el Papa en muy diferentes ámbitos, y que nosotros acá vamos a mirar el Papa con el niño. Hubo un niño que se acercó y le preguntó, le dijo que su padre los había bautizado a todos, pero que era ateo, que si estaba en el cielo. Eso era para tranquilidad de ese niño. Y el Papa le habló mucho con niños, jugó, ampliamente conocido por esa cercanía. Entonces, hay un comentario del periodista Uchi Lora que queremos compartir ahora. Así que vamos, por favor, con este comentario de Uchi Lora a propósito de todo lo que está ocurriendo. Lo recibimos tempranito a las 6 de la mañana con 32 minutos. ¿Qué tal, amigos? El Papa Francisco falleció 7 horas y 35 minutos después de la resurrección de Cristo, de acuerdo con la creencia religiosa. El domingo apareció por última vez en la Plaza de San Pedro y dio la tradicional bendición Urbi et Orbi a Roma y al mundo. De inmediato dio en el Papamóvil un breve paseo que se convirtió en su despedida. Entre los aspectos positivos de su papado, hay que resaltar que se trata del primer latinoamericano que llega a la máxima jerarquía, a pesar de que nuestra región aporta el 40% de la feligresía mundial de esa religión. Francisco proclamó con mucho acierto una iglesia pobre para los pobres y habló con el ejemplo de su sencillez. En lugar de las tradicionales habitaciones papales en el Palacio Apostólico, prefirió un dormitorio común y corriente en la Casa Santa Marta. Encontró el principal obstáculo para sus reformas progresistas en el rancio y tradicional conservadurismo interno. Su ascensión al trono de San Pedro se produjo hace 12 años, después de la renuncia de Benedicto XVI, motivada por graves pecados que crecieron dentro de la Iglesia Católica, principalmente corrupción en la curia y en el Banco del Vaticano, así como por el escándalo universal del crimen de la pederastia. Francisco no lo hizo todo, pero hizo mucho para combatir esos pecados internos. Fue un crítico de las injusticias sociales del capitalismo y, a contrapelo del conservadurismo, comenzó a abrir un camino que había estado vedado durante los 21 siglos de la Iglesia. Me refiero a la participación de la mujer en la organización eclesiástica. Las mujeres constituyen amplísima mayoría en la feligresía. Hay mucho más mujeres que hombres, pero nunca tuvieron acceso a sus principales estructuras. Francisco dio un paso pequeño, pero positivo, creando las diaconesas, que tienen la facultad de bautizar, presidir bodas
predicar en situaciones de necesidad, asistir al sacerdote en la misa y, si es necesario, oficiar la misa. Además, nombró a la monja Rafaela Petrini como gobernadora de la Ciudad del Vaticano, la primera mujer con ese cargo en los 21 siglos de existencia del catolicismo. Francisco dio el primer paso, pero queda un largo camino para hacerle justicia a la mujer. Ojalá que el nuevo Papa comprenda lo que hizo Francisco y se atreva a continuar en ese camino. Francisco dio en su gestión relevancia a la mujer, la cual merece tener mayor participación. Quizás llegue su misión a una esfera más precisa, más allá de oficiar misa con rango de diaconesa, que llegue a cardenalesa y quizás hasta a papisa. Que descanse. Gracias al periodista Uchilora por estar con nosotros esta mañana. Tendremos un poco más, pero vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos. Hoy conversamos sobre varios asuntos. Vamos a ver lo que pasó ayer en algunas maternidades de República Dominicana. Eso tras la pausa. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.